Digamos que hay la sensibilidad térmica también va por la vía anterolateral. Entonces, observemos, va el dolor, la vía térmica. Entonces, ¿qué tenemos que saber aquí? Que existen receptores para el frío, para el calor. Entonces, tenemos para el frío, para el calor. Igualmente, así, los receptores del dolor también juegan un papel importante aquí. ¿Por qué? Porque existe, si hay un frío extremo, los receptores del dolor también van a ser activados. Dice que cuando baja la temperatura a 25, o sea, de 5 a 0, menos 0, estos receptores del dolor están activados, por eso existe el frío. Lo mismo con el calor. Los receptores del calor, igualmente, cuando pasan los 45 grados, igual, estos receptores de dolor van a estar activados, entonces te pueden producir dolor. Entonces, tenemos receptores de frío, receptores del calor, y existen de 3 a 10 puntos o receptores para el frío que para el calor. O sea, los receptores del frío son más numerosos. Y tenemos que saber que estos receptores están ampliamente distribuidos. qué bien que tienes espacio, papito, ¿sabes qué? O sea, varía dependiendo de la zona. Gracias. Por ejemplo, tenemos labios, las manos y a nivel del tronco. Por ejemplo, en los labios existen de 15 a 20 puntos o receptores del frío por centímetro cuadrado. En las manos existe de 3 a 5 puntos o 3 a 5 receptores para el frío por centímetro cuadrado. Y en el tronco existe un punto para el frío por centímetro cuadrado. Para que vean, es por eso que existe, por ejemplo, mayor sensibilidad en los labios. Porque existe un frío extremo, los labios son los primeros en captar, porque existe mayor cantidad de receptores. Ahora, entonces, para que se produzca la excitación de estos receptores térmicos, ¿cuáles son los involucrados? Ya hemos visto todos estos receptores. Entonces, para el calor tenemos a las terminaciones libres. Son las encargadas de llevar el calor. Por ejemplo, estas terminaciones libres se van a conectar o hacen sinapsis a las fibras tipo C. Mira, estas fibras tipo C, ¿qué tipo de fibras son? Según la clasificación que vimos. ¿Qué son? ¿Perdón? Sí, son médicos. ¿Qué más? ¿Qué otra característica tienen? No tienen medicina. ¿Y por qué son lentas? Mira, ya que viste. Más no. ¿Perdón? Tiene un diámetro menor. Entonces, estas terminaciones libres, que son las que van a captar el calor, se van a conectar a las fibras tipo C. Y esta, la velocidad con la que van a viajar es de 0.4 a 2 metros por segundo. También tenemos los receptores del frío, pero aquí, en Gaito no lo dice, los receptores del frío están dados por los corpúsculos de Krauss. Y estos corpúsculos de Krauss se van a conectar con fibras tipo A delta, las cuales van a llevar la sensibilidad a una velocidad de 20 metros por segundo. Muy bien, estas fibras A delta serían fibras mielínicas o amielínicas. Mielínicas, ¿sabes? Aparte, en
En el libro dice que estos corpúsculos del frío también se conectan a las fibras tipo C. ¿Ya? Entonces, o sea, aparte de hacer estos corpúsculos sinapsis con las fibras A, delta, también hacen sinapsis con las fibras tipo C. ¿Ya? C está de 0.4 a 2 metros por segundo. ¿Ya? Pero frío. Por eso es frío. Y se conecta con los dos. La A delta y la C. Las terminaciones nerviosas frías. Entonces, para que tengan idea de cómo se procesa esto. Entonces, esta tablita también está en su libro, para que ustedes lo puedan ver, analizar. Entonces, aquí tenemos primero, frío de congelación. Entonces, este frío de congelación más o menos va de 5, ya está en una mayor intensidad, para que vean, 5 grados. Entonces, imaginen que cuando llega a 0, menor a 0, tiene aún una mayor intensidad. Entonces, ya cuando pasa de 5, esto va disminuyendo. Esta línea aquí punteada de negro, dolor por el frío. O sea, aquí nos está produciendo dolor. Entonces, si está produciendo dolor, Albert, ¿qué receptores estarían activados? Si hay dolor. ¿Cuáles son los receptores que llevan el dolor? ¿Ya? ¿Quién? Terminación de los nociceptores. Y estos nociceptores aquí se conectan a qué tipo de fibras? Fibras tipo C. Entonces aquí estos estarían activados. Pero dense cuenta aquí, esta línea llega hasta 15 grados y estos receptores se inhiben de dolor, o sea, ya no sientes dolor por frío. Luego aquí 8, 9, los receptores del frío se comienzan a activar. Llegan 15, 20, llegan a un máximo de 25 grados de temperatura. Están activados. Llegan a su mayor impulso. Entonces, dicho esto, Valentina Rojas, ¿cuáles dijimos que son los receptores del frío? No son del dolor. Corpúsculos de Krauss. Entonces estarían activados. ¿Ya? Y luego sigue aumentando la temperatura y estos comienzan a disminuir su actividad. Pasan los 40 y estos receptores de frío se inhiben, como está aquí. Luego aquí tenemos esta línea punteada, ¿ya? Que son los receptores de calor. 31, 32 grados se comienzan a activar. ¿Cuáles son los receptores del calor? Terminación de fibras. Entonces, ¿y se conectaba a qué tipo de fibras? Sí. Entonces, el impulso viaja, llega a un máximo, más o menos por debajo de 45, y cuando llega a 45 comienza a disminuir. Y cuando llega a los 50 grados ya se inhibe. ¿Ya? Pero vean aquí que a los 45 grados se activan los receptores del dolor por calor. ¿Ya?
Entonces, aquí sería ya un calor extremo, donde uno siente dolor por el calor. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los receptores del dolor van a estar activados, ya sea en el frío extremo, a grado de congelación, o igualmente un calor extremo. ¿Ya? Todo esto se explica con este gráfico. Ahora, cambios en los índices metabólicos producidos por el frío o el calor. Aquí tengo yo un receptor del frío. Si le coloco hielo, dice que va a disminuir su actividad metabólica. ¿Ya? Entonces hay una disminución del metabolismo de esta célula, de esta neurona. ¿Ya? Entonces, ¿en quién se ve todo esto? Que hay una disminución del metabolismo. Entonces, es en las personas que tienen hipotiroidismo. ¿Ya? En las personas que tienen hipotiroidismo, ya cuando veamos fisiología de la tiroides, sobre todo esto, estas personas siempre están con tendencia al frío. O sea, ellos siempre están buscando lugares más cálidos. ¿Alguien es hipotiroideo aquí? ¿Conocen hipotiroideos? Siempre están frías estas personas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una disminución del metabolismo de los receptores del frío. ¿Ya? Entonces, estas personas no toleran el frío. ¿Ya? En cambio, si yo tengo un receptor del calor aquí, ¿ya? Sea una terminación nerviosa libre, y le aplico calor, va a aumentar el metabolismo de esta célula. Y también esto se ve en las personas que tienen hipertiroidismo. Las personas que tienen hipertiroidismo siempre tienen tendencia al calor. Por eso, ahorita, si hubiera aquí una persona hipertiroidea, le apuesto que está así, campera, sin chopa, sin nada. Ellos todo el tiempo están, sienten calor. Sus receptores de calor están con el metabolismo aumentado. Entonces, ya tienen, cuando ya toquemos el tema de hipotiroidismos, usted ya sabe por qué está pasando esto. Las personas con hipotiroidismo pueden estar haciendo 25 o 30 grados y están en porque sus receptores tienen el metabolismo disminuido, que es hipotiroideo. Siempre tiene tendencia a engordar. ¿Ya? En cambio, el que tiene hipertiroidismo es una persona delgada. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? La temperatura modifica la velocidad de las reacciones químicas intracelulares, o sea, el metabolismo, más del doble con cada variación de 10 grados centígrados. ¿Ya? Hipotiroidismo sí, las personas tienen tendencia a frío. Su metabolismo está disminuido. El hipertiroideo, la persona delgada, siempre siente calor. El hipotiroideo siempre para ver. ¿Por qué? Porque le hace frío. O vos conoces a alguna persona hipotiroidea que paga solo con camisa o por él. ¿Alguien tiene algún familiar hipotiroideo? ¿Hipertiroideo? No, ¿alguien conoce? ¿Usted? ¿El hipotiroideo es para ver o siempre está desactivado? ¿Vas a seguir con eso? Más bonito, sí. No sos potoco, pero sos potosí. Exacto. Su metabolismo de los hipertiroideos está aumentado. Siempre están activos, nunca están quietos, no pueden dormir. Es como que mandamos a Carlos a La Paz y ya no necesitan
no duermen. Chaco, pero es arijeña. 3-4 horas al día. Tenés una compañera. ¿Hipertiroidea o hipotiroidea? Porque, no sé, a estas horas de la mañana, cuando en invierno, por ejemplo, venía solo con poleritas. No, pero era hiper. Es hiper. Y Hipertiroidismo. no podía dormir. Ese es el hipertiroidismo. Bueno, esto lo vamos a ver cuando veamos fisiología de la tiroides. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Más, Valentina? ¿Está bien? Ahora, las transmisiones de las señales de las señales térmicas. Como ya sabemos, si nos ponemos al calor a los receptores, ¿ya? Entonces estos receptores son estimulados, en este caso las terminaciones nerviosas libres, y entonces se va con qué tipo de fibra se va a conectar, Sofía. La C. Entonces esta fibra C va a llegar por el ganglio a hacer sinapsis al asta posterior, ¿ya? Al asta posterior de la médula espinal. ¿Con quién hace sinapsis? Con el fascículo de Isao. Fascículo de Isao. Luego hace una decusación hacia la región anterolateral de la médula y de ahí va ascendente. Y unos segmentos más arriba, en esta columna dorsal, va a hacer igualmente conexión con las láminas 1, 2 y 3, más o menos en este nivel. Y de ahí sigue ascendiendo, pasa el bulbo raquídeo, continúa con la protuberancia, mesencéfalo y llega al tálamo. En el tálamo va a llegar a la región ventrobasal. Y de ahí un 20 a 25% de las fibras llegan a la área somatosensitiva. Específicamente en el área 1, ¿qué área de la Sofía? ¿Cómo se llama el área de cerebro? Broca. Llega al área 1 de Broca. Entonces, esto sería de cómo se lleva la información sensitiva por la transmisión anterolateral. Entonces, con todo esto, ya hemos terminado. ¿Perdón? Perdón, me quedé en la parte del fascículo de Isao. Entonces hace Isao, decusación, como ves aquí en la imagen, al cordón anterolateral, sus dos componentes y asciende. Y en una parte más superior de la columna dorsal, o sea, de la médula espinal, va a ser igualmente sinapsis en la lámina 1, 2 y 3. Y sigue ascendiendo hasta llegar al tálamo. Y del tálamo solo del 20 al 25% de las fibras llegan al área somatosensitiva, exactamente en la área 1 de Broca. Entonces, si se produciría una lesión móvil en el área somatosensitiva 1, donde llegan esas fibras, dejarías de percibir el calor. ¿Qué dices? ¿No? ¿Percibes? ¿Sí? ¿Y cómo lo percibirías? Si no llega al área, hay una lesión aquí arriba, el área somatosensitiva. ¿Sientes calor? No. ¿Pero qué diferencia habría, Emanuel? No lo podrías localizar. Exactamente. Te puede estar quemando la mano, o sea, un dedo, pero vos sentís que quemas
toda la mano. O sea, no puedes localizar dónde exactamente se está produciendo esa quemadura. Entonces, esa es la explicación de la importancia del área somatosensitiva. Bueno, con esto terminaríamos ya todo lo que corresponde a los receptores, pero esto no termina aquí, porque nos falta ojo, gusto, labios. Bueno, esto lo vamos a resumir lo que más se pueda. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, el capítulo 50 habla todo sobre la reflexión.